Hola, queridos compañeros. Mi grupo y yo les hablaremos de examen clínico de la cavidad nasal y los senos paranasales, sin dejar a un lado su anatomía y fisiología. Mi grupo está conformado por Kenen Laguna, Marjorie García, María del Rosario Pardo y mi persona, Danielis Chole. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Santa Marta, estudiante de cuarto semestre de medicina. Primeramente vamos a empezar por lo que es la parte externa y luego procederemos a su parte interna. Anatomía externa de la nariz. Las partes de la nariz que podemos ver y que sobresalen de la cara se denominan estructura nasal externa. La nariz es una estructura formada por un armazón de huesos y cartílagos recubierto por músculos muy delgados, que estos a su vez están cubiertos por una fina capa de piel. En primer lugar, los huesos de la nariz forman la raíz que te une la nariz con el resto de la cara. Es un conjunto de huesos que podemos palpar fácilmente, ya que a diferencia del resto de la nariz, estos huesos son duros. Aunque parezca algo poco importante, la función de soporte o de sostén de la raíz nasal, esta es muy valiosa, ya que al contener huesos pequeños y frágiles pueden generar problemas como dificultad de la capacidad respiratoria de las personas, como son las deformaciones o las desviaciones. En segundo lugar, si vamos bajando, está la punta de la nariz, que vamos a encontrar la parte cartilaginosa, que podemos diferenciarla porque esta es menos dura que la parte ósea. A esta parte se le denominan cartílagos triangulares o cartílagos laterales superiores. Al conjunto de los huesos de la nariz y los cartílagos triangulares se le llama dorso nasal o pirámide nasal por la forma que tienen. Los cartílagos triangulares de la nariz se unen en el centro del dorso con el septum, formando dos válvulas que son las válvulas internas, que estas son las encargadas de regular, entre otras cosas, el paso del aire. Por último, ya en la punta de la nariz vamos a encontrar el cartílago alar, que forma el ápice o punta de la nariz, y las alas o aletas. Su función es también de soporte, pero tienen una función principal, que es la de formar las válvulas externas. Estas son las que regulan el paso inicial del aire desde el exterior y recubren lo que son las fosas nasales o las narinas. Las narinas son aquellas aberturas de la nariz que encargadas de captar el aire y los estímulos sensoriales olfativos, que son los que nos permiten tener sentido del olfato. Esto es importante porque nos pueden ocasionar algunas alteraciones, como son hiposmia, que es la reducción de la capacidad para detectar los olores, o anosmia, que es la total incapacidad para detectar los mismos. También nosotros podemos nacer sin sentido del olfato, que esto es denominado anosmia congénita. Los músculos de la nariz. Los músculos de la nariz son el músculo piramidal o procerus, el músculo transverso, el músculo mirtiforme y el músculo dilatador de las fosas nasales. Estos tienen una inervación motora y una sensitiva. La motora está dada por el nervio facial y la parte sensitiva está dada por el nervio trigémino. El músculo piramidal o procerus es el encargado de desplazar la piel frontal hacia arriba, sobre todo la ceja. Gracias a este músculo damos la sensación de enojo, tristeza y pánico. Está el músculo transverso, que es el encargado de abrir el ala de la nariz hacia arriba y hacia adelante, y es el encargado de dilatar las narinas. El músculo mirtiforme es el encargado de bajar el ala de la nariz y estrechar transversalmente lo que es el orificio o la ventana nasal. Y el músculo dilatador de las fosas nasales es el encargado de dilatar la ventana nasal. Este desplaza el ala de la nariz lateralmente, aumentando su diámetro, y este músculo tiene la característica que es el músculo más atrofiado del ser humano. Si estos músculos no funcionan adecuadamente, se debe a una alteración o anomalía del nervio facial, que es el encargado de su inervación. Bueno, ahora proseguir a explicar la anatomía y fisiología de la cavidad nasal. Podemos dividir funcionalmente la cavidad nasal en un tercio superior olfatorio, en el cual encontramos el epitelio olfatorio, en la mucosa nasal, las células ciliares olfatorias, las cuales atraviesan la lámina cribosa del etmoides y convergen en el bulbo olfatorio, el cual se continúa con el tracto olfatorio, que se encarga de transmitir las señales olfatorias al encéfalo. Entonces, tenemos que los dos tercios inferiores restantes corresponden a la función respiratoria, para la cual se requiere que las estructuras que conforman esta porción filtren, calienten y humidifiquen el aire que llegará a los pulmones. Las estructuras encargadas entonces de esta función como tal son la mucosa nasal, la cual se encuentra altamente vascularizada. Encontramos también tres pares de estructuras óseas que conocemos como los cornetes. Estos se localizan en el lateral de cada cámara nasal, siendo visibles en la inspección solo los cornetes inferior y medio. Entonces, debajo de cada cornete encontramos ubicados los meatos, los cuales son espacios que delimitan los cornetes entre sí
y que además comunican la cavidad nasal con los senos paranasales. Bueno, los senos paranasales entonces son 8 estructuras huecas en total, ubicadas 4 a cada lado de la nariz, siendo estas partícipes en el calentamiento y humidificación del aire inspirado, además de que actúan como caja de resonancia para la voz y también hacen más ligero el peso del cráneo. Los senos paranasales entonces se relacionan con la cavidad nasal de tal manera que los meatos superiores drenan los senos esfenoidales y las celdillas etmoidales posteriores, mientras que los meatos medios drenan las celdillas etmoidales anteriores y los senos frontales, y los meatos inferiores se encargan de drenar los senos maxilares. En cuanto a las estructuras que se relacionan con la cavidad nasal, encontramos que esta guarda relación con la cavidad oral, siendo ambas limitadas por el hueso palatino, el cual constituye el piso de la cavidad nasal y el techo de la cavidad oral, que conocemos como paladar duro. De manera posterior encontramos las juanas, las cuales comunican y delimitan la nasofaringe con la orofaringe. También podemos hallar en relación posterior los orificios de las trompas auditivas, las cuales se encargan de regular la presión del oído medio y que en caso de rinitis, pues estas se verán obstruidas. También podemos encontrar que alteraciones en las estructuras de la cavidad nasal, como pueden ser en la mucosa nasal o en los cornetes, desencadenarán congestión y obstrucción nasal, así como flujo de secreciones. En los aspectos generales de la nariz tenemos que está la forma, tamaño y simetría. La forma externa de la nariz varía gradualmente debido a las diferencias genéticas y alteraciones secundarias a traumas, o también a cirugías reconstructivas. Las desviaciones de la forma y la configuración de la nariz por lo general no son muy significativas, a menos que sean expresiones de un trauma reciente o estén asociadas a obstrucciones de las vías aéreas. En la inspección tenemos que el examen físico de la nariz y los senos paranasales se debe iniciar con la inspección frontal y lateral de la nariz para evaluar la proyección y prominencia del dorso nasal. Existen varios tipos de nariz según su dorso nasal. Se clasifican principalmente en la recta, aguileña, cóncava y respingada. También es importante la textura, que depende de la raza del paciente, los cambios de coloración por la exposición al sol o deficiencias de la melanina. También es importante identificar el pliegue nasal o la línea de Denny, donde identificaremos las desviaciones, esquimosis, hematomas, masas o tumulaciones. Ahora procedemos a observar el examen físico de la nariz interna. Para inspeccionar la nariz interna, se inclina la cabeza hacia atrás para ver mediante los orificios internos de la nariz. Observaremos el vestíbulo, el septum, cornetes inferiores y medios. Para permitir la visualización de las estructuras internas, colocamos el pulgar en la punta de la nariz para moverla hacia arriba y con la otra mano sostenemos una fuente de luz para iluminar las estructuras internas. La permeabilidad de cada fosa nasal debe evaluarse cerrando por punción digital un lado de la nariz y después el otro, pidiéndole al paciente que bote el aire por la nariz. En los orificios anteriores o externos de la nariz deben estar totalmente permeables. Si no lo están, deben ser por masas o cuerpos extraños que pueden inferir con la permeabilidad de la vía aérea. Maniobra de Cottle consiste en el desplazamiento de la mejilla lateralmente por el mismo paciente, lo que aumenta el área de la válvula nasal interna y así evidenciar alguna insuficiencia de la misma. Se considera positiva si el flujo de aire mejora subjetivamente con esta maniobra. En la palpación tenemos que se realizará la evaluación y la verificación del estado de los huesos nasales y el proceso frontal de la maxila. Aquí debemos identificar problemas como las desviaciones, hundimientos y crepitaciones y dolor. En las desviaciones tenemos que se presentan cuando la pared del tabique nasal se desplaza hacia cualquiera de los lados. Los hundimientos y crepitaciones pueden estar relacionados con trauma o cirugías recientes.
En esta parte del examen físico es fundamental, especialmente para pacientes con trauma, ya que nos ayuda a identificar la pérdida de continuidad del hueso o del cartílago nasal. En la rinoscopia anterior, también anteriormente se realizaba una rinoscopia posterior, pero esta ha sido reemplazada por otros métodos diagnósticos. En la rinoscopia anterior se evalúa la base de la exploración nasal, ya que nos da una visión amplia de la nariz interna. Para realizar el examen se debe tener en cuenta la posición en sedestación a nivel del examinador con la cabeza hacia atrás. También se debe introducir el espéculo nasal de tamaño adecuado y de forma generosa sin llegar a lastimar al paciente. Siempre se debe contar con una fuente de luz que alumbre de forma adecuada la cavidad nasal. Aquí podremos observar el vestíbulo nasal, el septum nasal, la válvula nasal interna, el cornete inferior y la mucosa nasal. En la exploración de los senos paranasales evaluaremos por palpación el seno maxilar, el seno frontal y el seno etmoidal. Senos frontales. Se comprime o se ejerce presión sobre el arco ciliar óseo, empleando con los dedos pulgares para evaluar sensibilidad. Se comprime o se ejerce presión sobre el arco supraciliar óseo, empleando los dedos se evalúa la sensibilidad. Senos maxilares. Se ejerce presión sobre las apófisis cigomáticas empleando los dedos pulgares para evaluar sensibilidad. La transluminación de los senos paranasales. Esta brinda información del estado del seno frontal y del seno maxilar. Para este proceso se introduce una fuente de luz en la boca del paciente. Este debe cerrar la boca y mantener los ojos abiertos para observar el estado de los senos paranasales. En la anamnesis es muy importante preguntar la edad, ya que hay determinados procesos que inciden con mayor frecuencia en una determinada época de la vida. También el sexo y la ocupación para ver si nuestro paciente puede estar expuesto a agentes que puedan alterar su olfato. Desde cuándo presenta los síntomas, si presenta los síntomas unilateral o bilateralmente en las fosas nasales, cuánto le duran los síntomas, la severidad de esto, si ha sentido rasquiña en la nariz, si ha notado cambios en su voz que acompañen a los síntomas, si ha sentido que los síntomas empeoran o han mejorado, si presenta secreción y la característica de la secreción. También es importante saber si nuestro paciente ha tenido traumas nasales previos, qué tipo de medicamentos consume, a qué medicamento puede ser alérgico, si sufre de hipertensión, si ha presentado sangrado y también es importante saber la duración del sangrado y la cantidad de este. Cada cuánto se presentan los síntomas, se han notado cambios en la percepción de los olores y si este cambio de la percepción es permanente o intermitente. ¿Se ha sentido algún cambio cuando come y presenta los síntomas? ¿En qué momento del día presenta los síntomas? Si en la mañana, en la tarde o en la noche. Y si los síntomas nasales están relacionados con dolor en la cabeza y dolor en la cara. Síntomas más frecuentes. Vamos a encontrar rinorrea, dolor nasal que puede ser causado por fracturas, sinusitis, inflamaciones agudas o crónicas. Epistasis, que puede presentarse por alteraciones vasculares, fracturas o formaciones polipoides. También vamos a encontrar trastornos de la percepción del olor, que serán causados por tumores o alteraciones en los nervios. Y por último, obstrucción nasal, que puede presentarse por cuerpos extraños, tumores o pólipos nasales. Signos más frecuentes. Vamos a encontrar secreciones, y en esta vamos a tener en cuenta el olor, la cantidad y la consistencia. Cambios en la coloración de la mucosa, que la vamos a encontrar pálida o muy roja. Obstrucción nasal, que se puede presentar por cuerpos extraños o pólipos nasales. Y la transiluminación de los senos paranasales para descartar obstrucciones de estos. Rinorrea. Se conoce como rinorrea a la secreción o descarga nasal de característica serosa, mucosa o mucopurulenta. Puede ser anterior, que es cuando se exterioriza por las narinas, y posterior, que es cuando se evidencia el escurrimiento de las secreciones en la orofaringe.
Existen diversas causas como cuando es por alergia, las secreciones serán transparentes o blanquecinas. Cuando es por resfriado será mucoso y amarillento, y cuando es infección sinusal será mucoso de consistencia más sólida de tipo verdoso. Trastornos del olfato. Se conoce como trastornos del olfato a la pérdida en la capacidad de oler o cambios en cómo se perciben los olores. Hay diferentes trastornos del olfato, como está la hiposmia, que es la disminución de la capacidad olfatoria, la anosmia, que es la pérdida total del olfato, la fantosmia, que es la alucinación olfatoria cuando se perciben olores que no existen, la hiperosmia, que es el aumento exagerado de la sensibilidad para percibir olores, la disosmia, que es la alteración del olor que está en el ambiente, y la parosmia, que es la percepción distorsionada del olor y que característicamente solo lo percibe el paciente. Algunas causas de los trastornos del olfato podemos encontrar el envejecimiento, infecciones de los senos paranasales, fumar, pólipos, lesiones en el bulbo olfatorio, alteraciones hormonales, exposiciones a ciertos productos químicos como insecticidas y solventes, algunos medicamentos incluyendo antibióticos o antihistamínicos y la radiación para el tratamiento de los cánceres de cabeza y de cuello. Epistasis o hemorragia nasal. Se conoce como el proceso hemorrágico de la parte interna de las fosas nasales que se exterioriza por la boca o por las narinas. Puede ser posterior, que es muy poco común, y el derrame se da a través de la faringe, y anterior, que ocurre en la mucosa de la región anterior del tabique nasal, y el derrame puede darse unilateral o bilateral. Las causas de la epistasis podemos encontrar en las más comunes: traumatismos nasales, desviaciones del tabique nasal, malformaciones del tabique nasal, exposiciones a sustancias y humos de alta concentración que pueden irritar nuestra mucosa, el uso de medicamentos anticoagulantes, trastornos en la coagulación, cambios bruscos de altura o rinitis severa. Sinusitis. Se conoce como la inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Los senos paranasales son pequeños huecos llenos de aire. Podemos encontrar los senos frontales, que están en la parte frontal del cráneo, situados encima de la nariz, es decir, en la frente. Los senos etmoidales, que se sitúan en los laterales de la nariz entre los huesos, y los senos maxilares, que se encuentran localizados en las mejillas. Existe una clasificación según la ubicación, según la causa y según el tiempo de evolución. Cuando hablamos de según la ubicación, encontramos sinusitis aguda del seno maxilar. Esta se manifiesta y se comienza en su aspecto álgico por una sensación de tensión en los tegumentos de la región suborbitaria, que poco a poco bruscamente cambia a verdadero dolor localizado. Cuando hablamos de sinusitis aguda del seno frontal, hablamos que la localización corresponde en general a la zona de proyección de dicho seno, en la región frontal, pero con irradiaciones frecuentes a la región temporal y maxilar superior e inferior. Y cuando hablamos de sinusitis aguda del seno etmoidal, pues la inflamación se va a presentar en los senos paranasales etmoidales y ocurre entre los ojos. Según la causa, la clasificación será viral, bacterianas o micóticas. Y según el tiempo de evolución puede ser aguda, crónica, recurrente o subaguda. Cuando hablamos de aguda hablamos de 4 semanas y por lo general es causada por virus o bacterias. Cuando hablamos de crónica es de 3 meses o más y es causada por bacterias o por hongos. Cuando es recurrente son porque se da en varios episodios del año y es causada por virus. Y subaguda es de 4 a 12 semanas y es causada por lo general por virus. Pólipos nasales. Los pólipos nasales son neoplasias indoloras y benignas que crecen en la pared de la nariz y los senos paranasales. Los crecimientos más grandes o los grupos de pólipos pueden bloquear los conductos nasales y generar problemas para respirar, produciendo así también pérdida del sentido del olfato e infecciones frecuentes. Bueno, las causas no están del todo descritas, pero se dicen que lo puede causar alergias severas no tratadas, asma, infecciones prolongadas e inflamaciones crónicas en la membrana mucosa. Cuerpos extraños nasales.
Se le conoce como cuerpo extraño a todo elemento ajeno al organismo que quede alojado en el interior de las fosas nasales. Los cuerpos extraños nasales son más comunes en niños, son muy frecuentes, pero también se puede dar en pacientes con deterioro intelectual y en pacientes psiquiátricos. Algunas señales de cuerpos extraños en la nariz nos pueden presentar como dificultad para respirar a través de la fosa nasal ocupada, olor fétido o secreción nasal sanguinolenta, irritabilidad particularmente en bebés e irritación nasal o dolor de nariz. Bueno, queridos compañeros, esto es todo por hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda para conocer un poco más acerca de anatomía, fisiología y semiología de la nariz. Nosotros somos estudiantes de cuarto semestre. Muchas gracias.